a abrir su Biblia en el Evangelio de San Lucas. Gloria al nombre de Cristo para siempre. El capítulo número 11, el verso número 27 y 28. Gloria a Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera. Siempre lo hacemos dando honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Señor, añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra, que es bendita. Puede sentarse, tenga la bondad. Gloria al Señor. Vamos a estudiar un poco la palabra de Dios bajo el tema la bendición de guardar la palabra de Dios. La bendición o el galardón o la recompensa, como usted mejor le parezca. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Vemos en este pasaje que dice: mientras él decía estas cosas. ¿Qué cosas? Estaba revelando el efecto que produce la conversión genuina a Dios. Cuando usted y yo nos convertimos de verdad, consciente de que estamos en pecado y que el único que puede perdonar pecado es el Señor, entonces en ese mismo instante que usted pasó al frente arrepentido, Dios lo perdona, lo limpia. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Pero a la vez es su responsabilidad buscar a Dios para llenarse de Dios. Gloria al nombre de Cristo. ¿Y qué pasa? Si usted vino aquí al altar arrepentido, Dios lo perdonó, pero no propone en su vida, en su corazón, llenarse de las cosas de Dios. Algo que solo se da orando, leyendo la palabra y asistiendo a la casa de Dios. Cada vez que usted viene a la casa de Dios, usted se recarga de Dios. ¿Qué pasa? Cuando ese enemigo que le tenía cautivo antes de venir a Cristo y que Cristo le despojó de su vida, porque toda persona que no tiene a Dios en su vida está siendo cautiva del enemigo. Y para ser libre del dominio, del control de Satanás, tiene que haber la intervención de Dios. Y la intervención de Dios llega cuando uno reconoce su estado y pide a Dios auxilio, arrepintiéndose. Entonces dice la Escritura que como la persona no propuso buscar a Dios, llenarse de Dios, cuando el enemigo vuelve a visitar esa vida, porque él no se da por vencido, y resulta que encuentra que la persona fue perdonada, pero no tiene nada de Dios. ¿Sabe una cosa? El tener de Dios es lo que nos da autoridad para vencer al enemigo. El tener de Dios, el estar lleno de Dios, nos da autoridad para vencer cualquier ataque del enemigo. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo viene y encuentra que esa vida está vacía. Dice, bueno, no tiene de Dios, pues entonces hay espacio donde yo puedo entrar. Una vez más. Y es ahí como él dice en la Escritura que Jesús explica que él va
y busca 7 espíritus peores que los que dominaban a la persona antes de haber venido a Cristo. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Y entrados, toman posesión del individuo, y es así como el postrer estado de ese individuo que fue perdonado inicialmente por Dios, por su negligencia espiritual, por su pereza en búsqueda de Dios, viene a ser peor porque ya vienen 7 espíritus más que los que antes tenía. Entonces, al dar el Señor esta explicación tan contundente, es que alguien de la multitud, que aquí se describe como una mujer, exaltó a la madre, a la mujer que trajo a Jesús a esta tierra. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Algo que el Señor no aprobó, porque siempre quien merece la gloria y la honra es Dios. Ella debió decir, gloria a Dios por haberte enviado a este mundo y hacernos entender las cosas. Pero usted ve que está reconociendo es la virtud de la mujer que le trajo. Gloria a Dios. Y por eso Jesús dice, y él dice, antes, la bienaventurada no es la mujer que me trajo. La bienaventurada, el dichoso, es esa persona, ese hombre, esa mujer que oye la palabra de Dios. Y no solamente se queda en oírla, sino en guardarla. Porque de nada me sirve a mí oír, tener conocimiento y no practicar eso que Dios me ha dicho o me dice que no debo hacer. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Entonces, cuando miramos a través de la Biblia, vemos que una de las grandes bendiciones que puede tener o que tenemos quienes nos esforzamos por obedecer la palabra de Dios, porque tiene que haber un propósito por el cual nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Y una de esas bendiciones es que el día de la resurrección resucitaremos para vida eterna. ¿Quién resucitará después de muerto para vida eterna? Quien muere en obediencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando miramos acerca de la resurrección de los salvos, cuando nos enfocamos en los salvos, hay 2 tipos o 2 tiempos más bien de esa resurrección y que se consideran como primera resurrección. Gloria al nombre de Cristo. Lo primero, el primer tiempo se dará inmediatamente suene la trompeta para la iglesia ser arrebatada al cielo. Esa es una resurrección solamente para los salvos. Ese sonar de la trompeta no lo oirán ni el que muere en pecado, ni el que esté vivo en pecado. Solamente quien haya muerto en obediencia a la palabra de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Resucitarán para ascender juntamente con los transformados al reino de los cielos. Y es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Gloria a Dios. Proyéctelo, por favor. Primera, mire, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección es inmediatamente la iglesia sea llamada para estar con Dios. Arrebatamiento. La iglesia. ¿De quiénes? De salvo. Muertos en Cristo, obedientes. La segunda resurrección, que también hace parte de una primera dentro del grupo, porque en el arrebatamiento hay dos grupos: los que mueren sin Cristo, que no serán levantados ni oirán la trompeta. Gloria a Dios. Y los que mueren con Cristo, que oirán la trompeta. ¿Estamos claros? Gloria a Dios. Hay otra segunda resurrección que también es para el salvo y se llama primera, y es la resurrección que se va a dar después de la gran tribulación para entrar al reino milenial. Esa resurrección son de los mártires por causa del Señor durante la tribulación, quienes se negarán a adorar al anticristo y a que se les coloque el sello 666 en su frente. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y 6. Gloria a Dios. Y ahí es que algunos estudiosos de la palabra se confunden y dicen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Y no es así. Gloria a Dios. Dice, pero los otros muertos, mire, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros. Quiere decir que habrá una resurrección de un grupo de personas, mientras que otro grupo no resucitará. ¿Cuáles son los otros? Los que mueren durante los juicios, pero no adoran a Dios. Usted sabe que en la gran tribulación hay un poco de muertes de personas que no son cristianos, como también hay muertos de mártires por causa del Señor. Dice, esta es la primera resurrección, pero de ese grupo que mueren durante la tribulación. Bendito el nombre de Cristo para siempre. ¿Qué dice el verso 6? Mire, bienaventurado. ¿Sí ve una bienaventuranza? Y santo. Es decir, el que resucita ahí es porque es santo, murió en obediencia, en santidad. El que tiene parte en la primera resurrección. Estamos ubicados en la gran tribulación, ¿verdad? Gloria a Dios. Va a iniciar el milenio. La segunda muerte. ¿Se da cuenta? Cuando usted muere no termina todo. Habla de una segunda muerte. No tiene potestad sobre estos. ¿Quiénes son estos? Los que resucitaron en la primera resurrección después de la gran tribulación, que son mártires por causa del Señor. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, mira, y reinarán con él 1000 años. Entrarán al milenio. Dios permite que resuciten y entren al milenio y mire, van a tener el privilegio de ser sacerdotes, ministros de Dios y de Cristo, pero porque murieron por causa del Señor. Entonces queda un grupo que no resucitó ahí después de la gran tribulación, al igual que hay otro grupo, el primero que le hablé, que no resucita cuando la iglesia sea levantada al cielo. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Entonces, tanto los que son resucitados
cuando suena la final trompeta, porque aquí no habla de trompeta, como los que son resucitados después de la gran tribulación son bienaventurados, porque esa resurrección es una recompensa por haber muerto siendo fieles a Dios, viviendo la palabra de Dios. Gloria al nombre de Cristo para siempre. También habrá la resurrección de los perdidos. Ya no para entrar al milenio, ya no para ir a las bodas del Cordero. Ahora, hago una aclaración. Los que son resucitados después de la gran tribulación no tienen la bendición de entrar a las bodas del Cordero. Porque las bodas del Cordero se dan simultáneamente en el cielo, mientras acá están en gran tribulación los de esta tierra que se quedaron. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Las bodas del Cordero son privilegios para aquellos que hayan muerto en obediencia antes de que la iglesia sea transformada. La iglesia entrará juntamente con los muertos en Cristo a las bodas del Cordero y estaremos disfrutando con él por 7 años, mientras todos los que se queden aquí, los impíos que no quisieron consagrarse, a pesar de todas las oportunidades que Dios les dio, que murieron, como dice el Salmo 7:11, que Dios está airado todos los días contra el impío. Murieron sin ponerse a paz con Dios. Gloria a Dios. Entonces, estas personas, cuando venga la gran tribulación, se quedan aquí, sufren, pero conscientes de que hay una segunda oportunidad de ser salvo. Algunos prefieren morir antes de dejarse marcar para al menos entrar al reino milenial, pero no disfrutan de las bodas del Cordero. Entonces, miremos el texto que nos habla de la resurrección de los perdidos. Porque si alguien se pierde y murió y listo, dejó de existir, vaya y venga. No hay sufrimiento, tampoco galardón. Pero mire, viene su juicio para ellos. Vamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 12, versos 1 y 2. Daniel 12, 1 y 2. Dios le reveló a Daniel la resurrección tanto de los justos como de los pecadores. Así que vale la pena vivir una vida agradable. Vale la pena oír y guardar la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Esto habla de la gran tribulación, tiempo de angustia. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Verso 2. Y muchos, mira, de los que duermen en el polvo de la tierra. Dormir es un término usado para la persona que murió. Todo el que duerme algún día tiene que levantarse. Gloria a Dios. Entonces dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escuche bien, unos para vida eterna. ¿Quiénes seremos despertados para vida eterna? Si lo sabe, dígalo. ¿No me hice entender? ¿Quiénes? Los que morimos en obediencia a Dios. Seremos despertados para vida eterna. Mire, y otros, ahí está el otro grupo, para vergüenza y confusión perpetua.
esos que se despiertan o serán resucitados para vergüenza y confusión perpetua son quienes serán resucitados para presentarse ante el trono blanco y ahí ser juzgados. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 14. O sea que no hay escapatoria. Gloria a Dios. Apocalipsis 20, 12, por favor. Mira. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esa expresión grandes y pequeños no tiene referencia a estatura. Esa expresión grande y pequeño tiene referencia a posición social. Usted es pobre, clase media, clase alta, no importa. Un día tiene que ir a dar cuenta a Dios por lo que hizo mientras vivió en esta tierra. Entonces, todos de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Habla en plural, los libros. Porque nuestras conductas todas están escritas delante de Dios. Habrá un libro que sin lugar a duda es el libro. Cuando usted lee los Samuel, Crónicas y Reyes, encuentra de las Crónicas de los Reyes, donde está escrito lo que ellos hicieron y muchas cosas. En el cielo también hay un libro en el cual se dice, Jacqueline el día tal hizo esto agradable o esto desagradable. Y el tal día se arrepintió. Gloria al Señor. Entonces, también habrá un libro donde el cual están las obras que hicimos para que cuando entremos al tribunal de Cristo, que es exclusivo para la iglesia, los salvos. Ahí están registradas nuestras buenas obras, las cuales tienen una recompensa de parte de Dios. En estas buenas obras o en esas obras que usted hace, esos almuerzos que hizo durante el año 2024, esas empanadas, esas sillas que hacíamos, ahí se van a pesar, gloria a Dios, o a calificar a usted y a mí con las 3 M's. ¿Cuáles son las 3 M? Gloria a Dios. Una, la motivación por la cual hizo eso. 2, el método que usó para hacer eso. Y 3, ¿con qué meta lo hizo? ¿Cuál era su meta? Motivación, método y meta. Si la motivación, el método, la meta propuesta fue agradable a Dios, dice que esa obra será calificada como el oro. De tal manera que la meterán al fuego y el fuego va a decir, pasó, porque lo hizo con una buena motivación, usó un buen método. Y la meta era, por decir algo, que la obra de Dios fuese extendida o se mantuviese y se logró el objetivo. Pero si lo hizo con una mala motivación, ya por el qué dirán, pero yo no quiero hacer esto. De mala manera. El fuego la va a probar y dice que se quemará porque se va a identificar como si fuera heno o hojarasca. Y el heno y la hojarasca no resisten el fuego. Va a decir Dios, no lo hizo para mí, se quemó.
Pero dice la palabra, si bien él será salvo, aunque así como por fuego, porque ese tribunal no es para condenación ni salvación, sino para recompensarnos por lo que hicimos aquí. Si yo hice algo aquí por los aplausos, mi recompensa fueron los aplausos. Entonces no recibiré de Dios porque ya me recompensó el hombre con los aplausos. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Pero el tribunal, pero el trono blanco sí es exclusivo para perdidos, en el cual Dios le va a decir por qué se fue al infierno. Entonces, hablamos de las obras. Fue abierto otro libro que es el libro de la vida, donde están registrados todos los que se arrepintieron de verdad y permanecieron siendo fieles a Dios. Cuando Israel pecó en el desierto, Moisés le dijo a Dios, yo pido que perdone a este pueblo, o si no, bórreme del libro que ha escrito, donde está mi nombre. Dios le dijo, no, Moisés, al que pecare contra mí, a ese borraré. O sea, usted se aceptó a Cristo, pero eso no es garantía que es salvo. Tiene que vivir en santidad. Y cada vez que comete un pecado, humillarse, arrepentirse y pedir que la sangre de Cristo lo limpie. Porque si muere en pecado, se pierde. Entonces, mire, dice que se abrirá el libro de la vida, así como se abre el libro de las memorias, donde está lo bueno suyo, también el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. Otro libro, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y aquí Dios va a decir, bueno, yo dije muy claro en mi palabra en Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Cuando habla del hecho sin mancilla, habla de la unión libre. La unión libre Dios no la aprueba. Por eso le dice, pero a los adúlteros, que es el que es infiel a su esposa o a su esposo, y a los fornicarios, que son los que se unen libremente y mueren sin arreglar esa situación delante de Dios, lo juzgará Dios. ¿Por qué usted no se corrigió sabiendo que estaba en pecado? Serán juzgados por las cosas escritas en los libros, según sus obras. Verso 13. ¿Sí ven? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estas obras de las cuales se habla aquí ya tiene que ver con conductas. ¿Por qué maldijo? ¿Por qué robó? ¿Por qué pegó? Gloria a Dios. ¿Por qué se embriagó? Gloria al nombre de Cristo. ¿Por qué fue infiel? ¿Por qué fue maldiciente? Etcétera. Obras. Conducta. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Lago de fuego es el lugar final de las almas perdidas. ¿A dónde será lanzado Satanás, el falso profeta y el anticristo? Son quienes inaugurarán el lago de fuego. Dios se ahorra trabajo buscando otro lugar de condenación para el pecador, pues váyase a hacerle compañía a quien siempre le sirvió en la tierra. Y allá en el lago de fuego, el que vaya va con un cuerpo no glorificado, sino apto para estar siempre en tormentos, siempre ardiendo en fuego. Dice la Escritura que el fuego nunca se apaga.
y el gusano nunca muere. Un tormento infinito por toda la eternidad. Veía hoy una imagen que decía la siguiente manera y la siguiente expresión y me quedó sonando. Alguien le dice a otro, la vida es muy corta, hay que disfrutarla. Y el otro responde, el infierno es muy eterno, hay que evitarlo. Gloria al nombre de Cristo. Una verdad, el infierno es eterno. Comparado con la vida que es corta, entonces hay que evitarlo. ¿Cómo? Sometiendo esta vida corta a la palabra de Dios. Entonces usted ve que la bienaventuranza es únicamente para el que tiene parte en la primera resurrección, porque no irá a condenación. Sufrió en la gran tribulación, murió decapitado, qué sé yo, torturado por Cristo, será salvo. Los que fuimos parte de la primera del arrebatamiento de la iglesia, sufrimos quizás desprecios de la sociedad, nos aislaron del núcleo social, pero nos vamos a gozar por siempre con el Señor. ¿Qué prefiere usted? ¿Sufrir con Cristo y reinar con Cristo o disfrutar sin Cristo y perderse con Satanás? Gloria al nombre de Cristo. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Entonces, los salvos somos bienaventurados, porque todo aquel que es salvo, su prioridad no es agradar al mundo. Su prioridad es guardar la palabra de Dios. Y por eso tenemos el retrato del hombre que aparece descrito en el Salmo 1. Vamos al Salmo 1, versos 1 y 2. Ya nos enfocamos en los salvos para que vea la bienaventuranza de seguir a Dios. Miren, bienaventurado el varón o la varona que no anduvo en consejos de malos. Porque el consejo de malo te va a decir, no siga esta religión, no pierda su juventud, disfrute los placeres, que la vida es corta. Pero el que es sabio, el que es de Dios va a decir, pero tenga cuidado, porque el infierno es una gran eternidad y hay que evitarlo. Acepte el consejo del bueno y no el consejo de los malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, no le sigue la corriente a aquellos que no conocen de Dios, que no honran a Dios. Es una persona que decide encaminarse por el camino que Cristo ha trazado para nosotros. Por hacer la voluntad de Dios. Mi prioridad no es agradar a los hombres. Mi prioridad es agradar a Dios, honrando, viviendo su palabra. Por eso Jesús dice, es bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda. Mira, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es una persona que oye la palabra, pero no para contender, no para estar hablando mal de los predicadores o del que va a la iglesia, porque hay gente que es bueno para señalar a los hermanos que vienen a la iglesia, pero ellos no son capaces de mostrar cómo es que realmente se vive, si es que saben cómo es que se debe vivir el evangelio. Pues demuéstrenlo. El que censura al que viene a una iglesia, demuestre cómo es que se debe vivir realmente el cristianismo. Porque si censura es porque tiene el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, porque usted no lo hace. Entonces, mire, la prioridad, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia.
El deleite del verdadero hijo de Dios no es ir a la cantina, no es hacer las fiesticas impías en las cuales hay alcohol, droga y tantas cosas. No es estar leyendo chistes que no edifican. No es estar maquinando el mal contra su prójimo que habita confiado junto a usted. Es esa persona que su prioridad es deleitarse en la palabra de Dios. Se goza cuando lee esta palabra y cuando dice, oh, gloria a Dios que yo hago parte de aquellos que obedecen esta palabra. Y cuando ve algo que va en contra de su conducta, inmediatamente dice, Dios, gracias porque me revelaste que está mal en mi vida. Y se corrige inmediatamente. Mire, es bienaventurado porque su deleite es en la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Oye, hay gente que se cansa por ir a culto martes, jueves y domingo. Pero mire, aquí dice que ese hombre que agrada a Dios medita en la palabra día y noche. Todos los días lee y analiza la palabra de Dios. Se acuesta pensando en la palabra de Dios. ¿Realmente hice lo que a Dios le agradaba hoy? Es bienaventurada esa persona porque los tales no sufrirán vergüenza ni confusión el día de su resurrección. Muchos van a decir, bueno, yo cuando muera, como no fui tan malo, sé que Dios me levantará. Pero cuando se presente ante Dios y diga, pero ¿por qué? No era malo, pero mire lo que hacía. Tuve un poco mi palabra. Gloria al nombre de Cristo. No se esforzaba por buscarme. Porque así como usted se esfuerza por cumplir con un horario laboral, también debe esforzarse por venir a la casa de Dios. Porque venir a la casa de Dios es de más bendición que ir al trabajo. Y no le estoy diciendo con esto que no vaya. Usted debe responder porque hay unas obligaciones. Gloria al nombre de Cristo. Pero también decir, hombre, Dios me da la vida, me da la salud para debo ir a darle gracias por ello. A su nombre damos la alabanza y la adoración. Entonces, es bienaventurado ese hermano que se deleita en la palabra, que siente gozo escuchando la palabra, que no censura la palabra, que la recibe con sensibilidad, reconociendo siempre que la palabra de Dios es la verdad. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Cuando yo tengo estas dos cualidades, deleitarme en la palabra, meditar en ella, voy a desarrollar unas características que son propias de un verdadero hijo de Dios y que también por ello voy a ser bienaventurado, dichoso, feliz, porque gracias a la palabra pude aplicar mi vida a la voluntad de Dios. Vamos a ubicarnos en esas bienaventuranzas que están ahí en San Mateo capítulo 5, que son para aquellos que nos deleitamos en la palabra y como conocemos la palabra, entonces hacemos esto. Viendo la multitud, ¿quién? El Señor Jesús. Subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, mira, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué se llega a ser pobre en espíritu? Porque me deleito en la palabra, oyéndola, leyéndola y aplicándola. Entonces, ese pobre en espíritu es la persona que no siente más deseo por consumir licor. Porque
el deseo de consumir licor es un espíritu que lo lleva al alcoholismo. Es esa persona que no siente deseo por la droga. Ya ese espíritu de drogadicción murió en él, salió de él. Porque cuando vino a Cristo, Cristo lo limpió. Es esa persona que es pobre en espíritu porque ya no siente deseo de codiciar lo que no es de él. Ni la mujer del prójimo, ni la casa del prójimo, ni el carro del prójimo, ni el trabajo del prójimo. Es una persona que está contento con lo que Dios le da. No tiene el espíritu de este mundo. Dios dice, es bienaventurado el pobre en espíritu, porque de él es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para la gente que quiere vivir agradando a este mundo. El reino del cielo es para la gente que ha muerto a las cosas de este mundo y su deleite es honrar al rey que vive y reina por siempre. Dice, para mí no hay espíritu de orgullo. Para mí no hay espíritu de vanagloria. Para mí no hay espíritu de modas ridículas que deshonran a Dios. El espíritu mío es un espíritu apacible, un espíritu humilde, un espíritu sencillo, un espíritu que se goza es cuando está en la presencia de su Dios. Es bienaventurado porque el mundo no le hace mella. Vive tranquilo, no se preocupa porque llegó diciembre ni porque llegó octubre. No. Para él esto no importa porque para él el vivir es Cristo. Y el morir ya es una ganancia porque sabe que el día que suene la trompeta, él se levantará. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Aún seguimos deseando las algarrobas del mundo? ¿O ya morimos a estas cosas que Dios abomina? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y este llanto del que se habla aquí no es el llanto producto de una decepción amorosa, ni porque le pegaron, lo maltrataron, ni porque no le celebraron el cumpleaños. Es un llanto que es producto de reconocer la misericordia de Dios en nosotros. Que al darnos cuenta que no merecíamos tantos privilegios como hablábamos el día domingo, que habían otra persona a nuestro lado mejor que nosotros, pero Dios nos amó a nosotros y nos salvó. Entonces de gratitud lloramos diciendo gracias Dios por haber tenido misericordia de mí. Es un llanto de sensibilidad espiritual y que nos lleva a sentir dolor por las personas que están haciendo el pecado, porque sabemos que si los tales mueren en esa condición, se van al infierno. Uno no puede gozarse porque alguien se pierda. Debe darle dolor porque sabemos que el infierno es una realidad como lo es el reino de los cielos. Y Dios dice, esa gente sensible, esa gente que reconoce mi misericordia y llora de gratitud, es bienaventurada porque un día va a recibir el consuelo por haber vivido una vida agradable delante de mí, por haber obedecido a mi palabra. Iglesia, vale la pena oír y guardar la palabra, porque el resultado va a ser dicha, gozo, felicidad. Eso significa la palabra bienaventuranza en el griego. Gloria al nombre de Cristo. Sigue el Señor diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, aquellos que no se airan por cualquier cosa.
Hay gente que viene a los cultos y sale de los cultos enojado porque dice, me la echaron. Mejor que se la echen ahorita para que se convierta a Cristo y no el día final, si lo expulse el Señor y diga, apartado de mí, maldito al fuego eterno. Gloria al nombre de Cristo. El que es manso recibe la corrección, la acepta con humildad. Da gracias. Porque muestra el amor de Dios para con usted. El que no es manso empieza a pelear. ¿Y a usted qué le importa? En mi vida. Esos valientitos para pelear aquí en esta tierra, se van a acordar cuando estén frente al trono blanco, ahí llorando, temblando, pidiendo misericordia, mas no la habrá más. Porque la misericordia de Dios para con nosotros es mientras estamos con vida. Una vez nos morimos, ya no hay misericordia. Nos toca recibir el pago por lo que hicimos. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Habla que hay una recompensa por ser mansos. La tierra por heredad, habla aquí, una tipología del reino de los cielos. Gloria al nombre de Cristo, donde el Señor va a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Mira, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La persona que viene a la iglesia el día que sea, martes, jueves o domingo, con esa hambre, con ese deseo de recibir la palabra de Dios, Dios no lo va a decepcionar, Dios lo va a llenar, Dios le va a hablar, Dios lo va a consolar, a su nombre gloria. Dios va a hacer que salga satisfecho y aquí dice será saciado. Porque su anhelo son las cosas de Dios. Es justo honrar a Dios, es justo amar a Dios, es justo vivir para Dios, porque ya Dios lo hizo todo por mí. Jesucristo sufrió lo que yo debía sufrir para anular esa acta que me era contraria delante del Padre. Y Dios dice, esa gente que quiere la justicia de Dios en su vida es bienaventurada, Dios los saciará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Habla de la importancia de no ser indiferentes frente a la necesidad de mi prójimo, que quiere buscar a Dios. Porque muchas veces se quieren los beneficios, mas no se ama al dador de los beneficios. Y por eso la palabra dice que en cuanto dependa de nosotros, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Su nombre es gloria. Entonces, si yo veo a mi hermano en la fe, que tiene una necesidad y yo puedo darle una ayuda, lo voy a hacer con gozo y alegría porque es mi hermano en Cristo. Y dice la Escritura que cuando yo tenga necesidad, también Dios va a proveer la persona que me ayude, porque yo primero fui misericordioso. Cumpliéndose el texto de Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Así que no podemos cerrar el corazón a la necesidad de nuestro hermano en Cristo. Gloria a Dios. Y hay que estar activo, estar receptivo y mirando realmente quién viene a la casa de Dios con amor, con deseo de honrar a Dios y quién viene solamente por un beneficio. Jesús tuvo que censurar a una gran multitud que le siguió hasta el desierto. Todo está en San Juan capítulo 6. Dice que primero él le dio de comer como a 5,000.
y se fue al desierto, y estando allá, llegó una cantidad enorme buscando al Señor, pero como el Señor tenía discernimiento de espíritu, le dijo, ¿me buscáis? Solo porque les di de comer ayer y se saciaron. ¿Ya? Y él dice, no es así. Tienen que buscarme por la palabra de Dios que para vida eterna permanece. Hay que venir a la casa de Dios, es por la palabra. La palabra nos vivifica, la palabra nos fortalece, la palabra nos lleva a la vida eterna. Lo demás Dios nos lo va a añadir, pero primero está la palabra, las cosas que perduran. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Y el verso número 8 me gusta mucho, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esos limpios de corazón son aquellos que le han dado lugar a Dios en su vida, y el diablo viene día tras día a tratar de entrar y no encuentra espacio porque esa vida no está vacía. Permite que el Señor sea el centro de sus corazones. No permite que el pecado haya cabida en su vida ni en su mente. Todo lo que Dios abomina, el creyente también lo abomina, lo rechaza. Y mire, es bienaventurado, es dichoso, porque esa persona tiene vida asegurada con Cristo. El tal verá un día a Dios, y ese día será muy pronto. Bienaventurados, dijo Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Y cómo estamos nosotros frente a este espejo que es la palabra de Dios? Este es nuestro manual. Sigámoslo para no llevarnos decepciones el día de mañana, cuando los muertos oigan la voz de Dios y unos salgan para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Póngase de pie, dele gracias a Dios en esta noche.